Si silenciamos los celulares, dejamos a San Google y Mr. WhatsApp para dentro de un par de horas. Así le sacamos el jugo a la visita de Héctor Guisado. En función al extenso currículum, voy a omitir mis palabras al efecto y sobre todo agradecerle este viaje relámpago. Llegó anoche a las 9 de la noche y se va ni bien terminada esta presentación. Esperemos llegar a tiempo al aeropuerto, sin ningún corte ni nada que nos complique. Y agradeciendo inmensamente que nos dedique estas horas de su tiempo. Salió ayer de Aeroparque y volverá casi en menos de 24 horas a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miembro de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, profesor de la UBA, del Litoral, de la Católica de Salta, presidente actualmente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, doctrinario, académico, y no los aburro más y los dejo con Héctor. Muchas gracias por venir, muchas gracias por participar de este evento. Somos un poquitito menos que ayer, pero el frío tal vez de la mañana ya va a ir trayendo a los demás. Gracias. Héctor. Bueno, buenos días a todos. El gusto es mío, el agradecimiento es mío que me hayan invitado para venir acá a hablar con ustedes. Además me han tratado muy bien, así que la verdad, estoy muy feliz de haber venido. Lo único que lamento es que me tengo que ir un poco abruptamente porque Aerolíneas Argentinas, sin aviso, adelantó el vuelo de regreso, así que pedí hablar lo más temprano posible y después me voy a tener que ir muy rápido. Bueno, vamos a hablar de la adecuación de los créditos laborales, adecuación que comprende la actualización y los intereses. Este es un año de aniversarios redondos. Se cumplen 50 años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, 30 años de la reforma constitucional de 1994, y hay otro aniversario redondo que quizás nos pase desapercibido, a muchos por lo menos, porque también se cumplen, dentro de muy pocos días, se cumplen 50 años de la sanción de la primera ley que estableció la actualización monetaria para los créditos laborales, una ley que es un tanto olvidada, la ley 20.695, que estableció que los créditos laborales reclamados en juicio deben ser actualizados conforme el índice de precios, los índices oficiales de incremento de costo de vida, lo que más modernamente se llama el índice de precios al consumidor, en la medida que se vean afectados por la depreciación monetaria. El texto, por supuesto, es mucho más conocido por nosotros porque esa norma fue recogida de forma literal por la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada también en el mismo año 1974. Bueno, la reforma, como sabemos, la reforma del año 1976 modificó el texto de lo que era el artículo 301 de la Ley de Contrato de Trabajo, que recogía esta institución de actualización monetaria. La reforma del 1976 recortó un poco esto, porque modificó el punto de partida de la actualización monetaria, que ya no iba a ser la exigibilidad del crédito, sino la fecha de promoción de la demanda. Modificó también el índice, en vez del índice de costo de vida, iba a ser el índice de salario del peón industrial. Pero bueno, esa modificación impuesta en el año 1976 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y pocos años después, en el año 1980, fue modificada, se volvió al texto original. Bueno, después, este artículo 301 del texto originario, 276 del texto ordenado, sufrió alguna que otra modificación, pero la cuestión es que estuvo en vigencia hasta el año 1991 este régimen de la actualización monetaria de los créditos laborales. La jurisprudencia acompañó y en algunos casos anticipó esta solución de la ley 20695 y de la Ley de Contrato de Trabajo. Anticipó porque hay un viejo fallo de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo del año 1973, es decir, anterior a estas leyes, con votos nada menos que de Justo López y de Humberto Podetti, que estableció que los intereses moratorios tenían que incluir
para ser verdaderamente compensatorios del crédito, tenían que incluir también la depreciación de la moneda. Esta fue la doctrina recogida después por la ley. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema acompañó esa institución novedosa de la depreciación monetaria con dos fallos del año 1976, Camuso y Valdés, que declararon la validez constitucional de la actualización monetaria con argumentos que seguramente son conocidos por todos porque han sido sumamente repetidos. El aumento en el monto nominal del crédito no torna a la deuda más onerosa en su origen, sino que solamente mantiene el valor económico real cuando ha sido afectado por la depreciación monetaria. Esos dos fallos del año 1976 convalidaron la actualización monetaria y ese mismo año 1976 la Corte dictó un tercer fallo referido ya a otra materia en la que no había una ley que estableciera la actualización monetaria, pero de todas maneras repitió esos mismos fundamentos, convalidó la actualización monetaria en otras materias con argumentos constitucionales. Es decir, la actualización de la moneda tenía para la Corte un fundamento constitucional. Esa jurisprudencia de la Corte influyó decisivamente en dos plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y de la Cámara Comercial, ambos del año 1977, que también establecieron por vía pretoriana la actualización monetaria. Bueno, en síntesis, entonces, entre 1974 y 1991, los créditos laborales, por expresa disposición legislativa, convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establecían la actualización monetaria como un modo de preservar la intangibilidad del crédito laboral. Además, la jurisprudencia adicionaba una tasa de interés puro, que, por lo menos en el ámbito de la capital federal, en los últimos tiempos era del 15% anual. Que a su vez la Corte había dicho, esto es constitucional, esto está bien, es razonable, que para los créditos laborales que tienen contenido alimentario se emplea una tasa de interés puro mayor a la que se utiliza en otros ámbitos. Bueno, otros tiempos, porque en abril de 1991 la ley de convertibilidad, la ley 23.928, prohibió expresamente toda actualización monetaria, actualización por índices, por precio, variación de costos o repotenciación de deudas. Derogó además toda disposición legal que la previera. Al decir de Alterini, de Tillo Alterini, esto importó un retorno al nominalismo. La ratio legis de esta ley 1928 era que la actualización monetaria realimentaba la inflación, cosa que se ha venido repitiendo y se sigue repitiendo todavía. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo suyo este argumento de que la actualización monetaria realimenta la inflación. Bueno, sigo con esta reseña. En el año 2002, la ley 25.561 derogó las disposiciones de la 23.982 referentes a la convertibilidad del peso, pero mantuvo, con apenas modificaciones formales, la prohibición de indexar y la derogación de todas aquellas cláusulas que preveían la indexación. Muy poco tiempo después, el decreto de necesidad de urgencia 214, del año 2002, estableció un coeficiente de estabilización de referencia, el SER, que después va a volver en tiempos más recientes, estableció este coeficiente para la actualización de ciertas deudas, las deudas contraídas en moneda extranjera, con la finalidad de equilibrar las prestaciones. Era una solución de especie, que después se fue extendiendo a otro tipo de deudas. Pero la cuestión es que este decreto de necesidad de urgencia, que creó el SER en el año 2002, estableció expresamente que esa norma no derogaba la prohibición de indexar. Es más, lo reforzó, porque este decreto dijo las obligaciones de cualquier naturaleza o origen que se convengan, a partir de la vigencia de la ley 25.561, no podrán contener ni ser alcanzadas por fórmulas de actualización. Bueno,
La cuestión entonces es que el abandono de la convertibilidad fue acompañado por una fuerte devaluación del peso que derivó en un incremento importante de la inflación, situación que, como sabemos, se ha mantenido con más y con menos, se mantiene desde el año 2002 hasta ahora. Ya en aquella época, en 2002, algunos autores pronosticaban que la actualización monetaria iba a retornar por vía de la jurisprudencia. Claro, la situación no era tan fácil, porque en su momento la jurisprudencia, es cierto, estableció en algunos ámbitos la actualización monetaria, pero no había una prohibición expresa. Si bien el Código Civil, el Código de Vélez, seguía el criterio del nominalismo, no había una prohibición expresa de la indexación. En cambio ahora, a partir del año 1991, hay una prohibición expresa. Con lo que parecería que en principio, digo en principio, vamos a ver que esto después tiene algunas otras salidas, que en principio el restablecimiento de la actualización monetaria requeriría la previa declaración de inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la actualización monetaria. Ese sería el obstáculo para reflotar la actualización monetaria por vía de la jurisprudencia. Bueno, la cuestión es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde 1991 para acá, y sobre todo después del año 2002, convalidó la prohibición de indexar. Hay varios pronunciamientos de la Corte muy interesantes y muy conocidos sobre este tema. Chiara Díaz es uno de ellos, del año 2006, que se refería a la actualización de los sueldos de jueces provinciales. Mazzolo, otro fallo muy citado, del año 2010. Reajuste de créditos por cláusula dólar. Puente Olivera, es un fallo ya más reciente, del año 2016, que se refiere a un crédito de indemnizaciones por despido y comisiones. Romero contra el Ministerio de Economía, del año 2018, sobre una cláusula de ajuste dólar. La cuestión entonces es que tenemos varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre 2006 y 2018, que convalidan esa prohibición de indexar. El más representativo de todos estos fallos es Puente Olivera, porque es un fallo que revocó una sentencia de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, es decir, se trata de un tema estrictamente laboral, y porque es un fallo que además reseña los criterios de los fallos anteriores de la Corte. ¿Qué dijo la Corte acá en Puente Olivera, repitiendo conceptos de Mazzolo y de Chiara Díaz? Que la decisión, bueno, remanido al argumento de la última ratio, ¿no? Que la decisión de invalidar una norma con base constitucional debe ser siempre la última ratio del orden jurídico, a la que solamente cabe acudir cuando no hay algún otro remedio. Otro argumento, la aplicación de cláusulas de actualización monetaria, fíjense qué frase tan dura emplea la Corte acá. La aplicación de cláusulas de actualización monetaria significaría traicionar el objetivo antiinflacionario. Pocas veces se le tiene tan duros. Traicionar el objetivo antiinflacionario que se proponen alcanzar las leyes 23.928 y 25.561 mediante la prohibición genérica de indexación. Otro argumento, aún cuando el derecho de propiedad pudo tener en la actualización por depreciación monetaria un remedio eficaz, en determinados periodos la perduración sine die de este remedio causaría un daño profundo en la esfera de los derechos patrimoniales todos al alimentar la grave patología de la inflación. Otra vez la ratio legis de que la actualización monetaria realimenta la inflación. Ya en 2017 hubo varios proyectos de ley para restablecer la actualización monetaria en materia laboral. Todos en el año 2017. Uno fue el de los diputados Daer y Facundo Moyano, que ese proyecto empleaba el índice de precios al consumidor o el RIPTE, que fuera más favorable. Otro proyecto fue del senador Daniel Pérsico, también actualización por índice de precios al consumidor.
Otro proyecto del presidente Macri. En ese proyecto del presidente Macri se utilizaba la tasa aplicada por el Banco Nacional Argentina para las unidades de valor adquisitivo. Claro, las unidades de valor adquisitivo, por más que lo querramos ver como una tasa, en realidad era un coeficiente de actualización. Así que era volver a la actualización monetaria. Todos estos tres proyectos de los diputados, de los senadores, del presidente Macri, estos tres proyectos perdieron estado parlamentario y fueron archivados. ¿Qué remedio queda entonces para la adecuación de los créditos laborales? El viejo remedio de los intereses. Vedada entonces la actualización monetaria por estas leyes, convalidada por la Corte la derogación de la actualización monetaria, ¿qué quedaría? La aplicación de intereses. Bueno, en un principio, estoy hablando del año 1992, a poco de la convertibilidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo, López contra la explotación pesquera de Patagonia, donde dispuso la obligatoriedad de aplicar la tasa pasiva de interés, la tasa pasiva publicada por el Banco Central. Y claro, era una época de fuerte defensa por parte de la Corte del régimen de la convertibilidad. Nosotros estábamos comentando esta mañana, yo trabajé como secretario director de la Corte en todo el periodo de la convertibilidad, desde abril del 91 hasta diciembre de 2001, toda la vigencia de la convertibilidad. Pude apreciar, como testigo privilegiado, bueno, lo que todos hemos visto, que la Corte defendió a capa y espada la convertibilidad, también la consolidación de deudas. Bueno. Sin embargo, entonces, esta adopción de una tasa pasiva con carácter obligatorio del año 1992 fue prontamente abandonada por la Corte, felizmente. Ya en el año 1994 la Corte dicta el fallo Banco Sudameris, donde dice que es potestad de los jueces, queda dentro de la esfera, dentro del espacio de la razonable discreción judicial, establecer cuál ha de ser la tasa de interés. Es decir, lo que hizo Banco Sudameris y la Corte fue devolvernos a los jueces la potestad de establecer la tasa de interés que consideremos más adecuada en cada momento. Bueno, a partir de este fallo, los distintos tribunales empezamos a utilizar tasas de interés, a veces tasa pasiva, a veces tasa activa, a veces alguna indexación encubierta. Estoy hablando todavía, estoy haciendo un raconto histórico, no se preocupen, ya voy a llegar a la época actual, pero es útil ver lo que pasó antes para saber por qué estamos resolviendo las cosas ahora, cómo estamos resolviendo ahora. Bueno, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, hasta hace exactamente un mes, hasta el 18 de abril de 2024, la Suprema Corte de Buenos Aires había establecido y mantenido como doctrina legal la aplicación de una tasa pasiva. De una tasa alta, la tasa más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a 30 días, la llamada tasa digital, pero que no dejaba de ser una tasa pasiva. Bueno, anticipo, el 18 de abril, hace un mes, cambió la doctrina legal, después vamos a ver cuál es la doctrina legal actual de la Suprema Corte de Buenos Aires. Pero durante mucho tiempo la Suprema Corte de Buenos Aires utilizó la tasa pasiva. Córdoba, desde 1992, el Superior Tribunal de Justicia también utiliza la tasa pasiva promedio mensual, según encuestas del Banco Central, con más un interés mensual que ha ido variando, lo ha ido subiendo, antes era el 1%, después el 2%, más recientemente el 3%, un interés mensual adicional a la tasa pasiva, pero sigue con tasa pasiva. Mendoza. Por ley, en el año 2017, esta es una experiencia interesante, una experiencia fallida, una ley del 27 de diciembre de 2017 estableció que en ausencia de ley especial que estableciera alguna tasa determinada, las obligaciones de dar dinero tendrán una tasa de interés moratorio equivalente a la evolución de la unidad de valor adquisitivo.
Es decir, lo que había propuesto Macri precisamente ese mismo año, el año 2017. Actualización con unidad de valor adquisitivo. A la que se le podía adicionar, a esta tasa que en realidad era un índice, se le podía adicionar un interés de hasta el 5% extra, siempre por decisión judicial fundada para el caso concreto. Bueno, esta ley fue modificada hace muy poquito, esta ley mendocina, el 5 de marzo de 2024, fue modificada, y esto va a contramano de todo, ¿no? Porque en épocas donde la inflación no era tan acuciante, se utilizaba un índice de ajuste, y cuando la inflación estaba elevadísima, en marzo de 2024, se reforma la ley mendocina y se vuelve una tasa de interés moratorio equivalente a la tasa nominal anual de préstamos de libre destino del Banco Nación hasta 72 meses. Es similar, creo, a la que se utiliza en la provincia de Río Negro, porque me la por el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, ahora vamos a Río Negro. El Superior Tribunal de Justicia, en la causa Fleitas del año 2018, establece también una tasa activa, la tasa del Banco Nación para préstamos personales libre destino hasta 72 meses o lo que en el futuro se establezca como el plazo menor. Actualmente, anticipo, bueno, lo que ustedes ya saben, que algunas cámaras aplican ese criterio, otras aplican el decreto de necesidad y urgencia. Ya vamos a llegar a la jurisprudencia actual. La Cámara Nacional de Previsión de Trabajo, aquí voy a hablar de lo que más sé, por lo menos de lo que he visto más de cerca. Sin remontarnos muy atrás en el tiempo, pero desde el año 2014, la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, hasta hace muy poquitito, desde 2014 hasta hace 2 meses, vino empleando tasas activas. Tasas elevadas. Nos reuníamos cuando notábamos algún cambio en la situación económica, en la situación de la inflación, cuando notábamos que la tasa que veníamos utilizando quedaba corta, nos reuníamos en acuerdos en los que se emitían actas, seguramente muchos de ustedes habrán leído algunas de estas actas, que eran nada más que una sugerencia para los jueces. Pero los jueces nos pedían, a nosotros, si bien no eran vinculantes, no eran ni tienen obligatoriedad, los jueces nos pedían, los jueces de primera instancia me refiero, nos pedían que adoptáramos algún criterio como orientativo. Y en general eran aceptadas estas sugerencias. Por lo menos hasta el año 2022 estas sugerencias eran aceptadas. Nos reuníamos, estudiábamos las tasas existentes en el mercado y el criterio común de los integrantes de la Cámara era establecer alguna tasa que fuera positiva, es decir, que compensara la depreciación de la moneda y que contuviera algún plus como interés puro compensatorio por el no uso del capital, por la privación del uso del capital. Entonces nos reunimos en varias actas, varias reuniones, que metimos varias actas, hasta el año 2022, procedíamos de esta manera, nos retiramos muy satisfechos de los acuerdos, porque creíamos haber encontrado soluciones bastante justas, pero la realidad nos pasó por encima, porque en algún momento empezamos a notar, ya comenzada la década de 2020, empezamos a notar que la aplicación plana, lisa de esas tasas de interés, por muy positivas que hubieran sido, la aplicación plana de esas tasas de interés en muchos casos producía la licuación del crédito. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cualquier tasa de interés bancario, uno deposita dinero en el banco, el interés se capitaliza. Pero acá la veníamos aplicando en forma plana. Esto es tradicional en el derecho argentino, porque se consideraba que de lo contrario se incurrían en anatocismo, que estaba prohibido por el Código de Vélez y prohibido también por el Código Civil y Comercial. Entonces, en septiembre de 2022 nos reunimos nuevamente, dictamos la conocida Acta 2764,
más conocida porque la Corte nos dio por la cabeza, fallo Oliva, no sé si es más conocido por eso, está más conocida por eso. La cuestión es que en esa acta 2764 evaluamos a ver qué remedio podíamos emplear para evitar esa licuación de los créditos. Barajamos distintas posibilidades. Una posibilidad era establecer una tasa multiplicada, una duplicación de algunas de esas tasas. Esa fue la propuesta originaria con la que se convocó al primer acuerdo. Luego varios acuerdos, ¿no? Antes de llegar a una solución definitiva. La propuesta originaria era esa, una duplicación de alguna tasa activa. Pero notamos que eso podía dar un resultado muy injusto, porque en créditos muy recientes, una duplicación de una tasa activa, de la tasa nominal anual, en créditos muy recientes podía dar un resultado altísimo. Pero en créditos muy antiguos, que los teníamos desgraciadamente y los tenemos, porque los juicios laborales en la capital federal, lamentablemente, en muchos casos demoran más de lo deseado. Entonces, en juicios más antiguos o créditos más antiguos, resultaba que la aplicación de una tasa activa, por más que la duplicáramos, redundaba en una licuación de los créditos por la falta de capitalización. Otra posibilidad, la actualización monetaria, es una posibilidad que evaluamos, pero la descartamos en aquel momento, 2022, a la vista de esa jurisprudencia de la Corte que la reseñé. Tampoco nos parecía adecuado ir por la actualización monetaria, un remedio que a muchos nos parecía satisfactorio, pero que se enfrentaba con la prohibición de indexar de la ley y con la jurisprudencia de la Corte. Entonces lo que pensamos que era la solución más adecuada era la capitalización. Claro, el Código Civil y Comercial, en el artículo 770, inciso B, prevé una capitalización desde la fecha de notificación del traslado de la demanda. Desde. La doctrina mayoritaria interpretaba que se trataba de una sola capitalización, a esa fecha, la fecha de notificación del traslado. Pero había algunas opiniones, minoritarias por cierto, pero opiniones al fin, que entendían que al decirse desde y no a la fecha de la notificación del traslado, esto habilitaba una capitalización periódica y continuada, que debía tener alguna cadencia. A falta de especificación en este artículo 770, inciso B, de cuál sería la cadencia, bueno, podía recurrirse por analogía al inciso A y decir que la cadencia era de 6 meses, podía establecérsela por vía pretoriana en un año. Bueno, la cuestión es que tras un arduo intercambio de opiniones, decidimos aplicar o sugerir, porque siempre se trataba de sugerencias para los demás jueces y para nosotros mismos, decidimos sugerir el mantenimiento de las tasas que veníamos utilizando, que eran tasas escalonadas, por la fecha, pero con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda. Bien, nos pareció que era una solución justa, para eso hicimos cuentas, no es que lo hicimos así como así, pero claro, es imposible prever todos los supuestos de la realidad. Hicimos unos cuantos cálculos con algunas fechas distintas de origen de los créditos, a ver cuánto resultaba, lo comparábamos con el incremento del costo de la vida, y en los cálculos que habíamos realizado nos daba una cosa más o menos pareja a lo que sería el índice de costo de vida más un interés. Pero otra vez la realidad nos pasó por encima, porque empezamos a ver, los jueces de primera instancia nos decían, miren, esto es una realidad, en algunos casos. Entonces varias salas, de las cuales se encontraba la sala Quintero, aplicamos una pauta de morigeración. Entonces aconsejábamos a los jueces emplear esta capitalización anual, pero el resultado no podía exceder lo que sería el capital actualizado con índice de costo de vida más un 6% anual. Varias salas tuvieron el mismo criterio, otras alguno parecido. La sala 9, que fue la que emitió el pronunciamiento de Oliva, utilizaba como pauta de morigeración el RIPTE más un 4% anual, pero bueno, era para evitar resultados desmesurados.
¿qué pasó? Lo que todos sabemos. La Corte, en un fallo muy reciente, 29 de febrero de 2024, dictó el pronunciamiento en Oliva contra Coma sobre el despido, revocó una sentencia de la Sala 9 de la Cámara que utilizaba esta capitalización anual, pero con una pauta de morigeración. Bueno, la Corte revocó esta sentencia de la Sala 9 con base en la doctrina de arbitrariedad, con dos fundamentos. Un fundamento era que el criterio del Acta 2764, seguido por la Cámara en este caso, no reconocía sustento legal, porque la norma en la que se pretendía fundar, el artículo 770, inciso B del Código Civil y Comercial, solamente establecía una capitalización. Es opinable, según mi criterio, porque, como dije antes, había un sector de la doctrina que entendía que esta capitalización del Código Civil y Comercial admitía una periodicidad con una carencia que tenía que ser determinada por los jueces. Pero la Corte se atuvo a una interpretación literal de esta norma, dijo, el criterio de la Cámara no tiene sustento legal. Y además, acá viene lo más controversial, porque la Corte dijo, esa capitalización periódica y sucesiva derivó en un resultado económico desproporcionado y carente de respaldo. Porque el capital nominal se incrementó en un 7.745%. Claro, cuando uno dice desproporcionado, ¿en proporción a qué? Porque la Corte no lo dijo acá. Claro, estos números impactan. 7.745% nos suena terrible. Pero si uno examina cómo varió el índice de precios, cómo varió el costo de los artículos que nosotros podemos adquirir, nos vamos a encontrar que esto no estaba muy alejado de la realidad. Si al incremento causado por el costo de vida se le adicionaba al interés puro. Es más, la Sala Novena en este caso había aplicado una tasa de morigeración y la Corte no lo tuvo en cuenta. Tanto es así que la parte actora de este juicio interpuso un recurso de aclaratoria ante la Corte, señalando que si se aplicaba la pauta de morigeración, ya no era un 7.745%, era un 6.000 y pico por ciento, lo cual podía parecer mucho, pero que era inferior a los incrementos de los salarios del Poder Judicial que había dispuesto la propia Corte. Con lo cual esto de el 7.745% es un resultado económico desproporcionado. Yo sigo insistiendo, desproporcionado respecto de que la pauta de comparación tiene que, para saber si algo es desproporcionado o no, tiene que ser el índice de costo de vida. Bueno, llegamos a ver, perdón, esta descalificación que nos hizo la Corte en el caso Oliva nos obligó a reunirnos nuevamente. Ya no podíamos mantener un criterio que había sido descalificado por la Corte Suprema. Ya la Corte Suprema tenía para resolver muchos recursos de queja en causas donde se había planteado el recurso extraordinario contra sentencias que aplicaban ese criterio de la Acta 2764, entonces lo tuvimos que reunir rápidamente. Ahora, a esta altura ya tenemos un dato normativo nuevo, que es el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Este decreto, recordemos, fue dictado el 21 de diciembre de 2023. Este decreto llamado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, por supuesto que tiene un contenido amplísimo, que excede la materia laboral, pero tiene un título cuarto, llamado Trabajo, con 44 artículos, que introducen profundas reformas en materia laboral. Entre esos 44 artículos tenemos precisamente uno, el artículo 84, que es el que sustituye o pretende sustituir el artículo 176 de la Ley de Contrato de Trabajo por otro según el cual los créditos serán actualizados, los laborales, serán actualizados y o repotenciados y o declararán intereses, es decir, puede ser cualquiera de esos remedios. Pero todo esto
crédito en ningún caso podrá ser superior a lo que resulte de calcular el capital histórico actualizado con el índice de precios al consumidor más un interés del 3% anual. En realidad lo que prevé este DNU no es un mecanismo obligatorio de actualización, sino un tope. Pero al establecer ese tope estaba habilitando, el decreto de necesidad y urgencia estaba habilitando la actualización monetaria que hasta ese momento se encontraría vedada. Reitero, con el índice de precios al consumidor y un 3% anual. Y se agrega estas disposiciones de orden público federal, será aplicada por los jueces a un oficio, por obliga parte. Confieso que cuando se dictó este decreto de necesidad y urgencia, a mí me gustó esta norma, quizás la única, una de las pocas normas que me gustaron. Me gustó que, bueno, actualización con índice de precios al consumidor, más el 3% es algo razonable. Si bien la tasa de interés puro más utilizada cuando se trata de créditos repotenciados, la tasa más usual es el 6%, que reconoce a su vez apoyo en una vieja doctrina de la Corte Suprema, 6%. En épocas de grave crisis económica no parecía desacertada una actualización con índice de precios del consumidor más un interés puro del 3%. Bueno, ¿qué pasa con este decreto de necesidad y urgencia? Porque este es el problema. ¿Cuál es la vigencia de este decreto de necesidad y urgencia? Bueno, recordemos que la ley 26122 establece que los decretos de necesidad y urgencia tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Es decir, desde la fecha que ellos determinen o a partir de los 8 días de su publicación. Bueno, en este caso, como no tenía una fecha de vigencia, de entrada de vigencia, se entendió que empezaba a regir a partir del 29 de diciembre de 2023. Y sus normas, sigue diciendo esta ley, seguirán vigentes mientras no sean rechazadas en forma expresa por parte de las dos cámaras del Congreso. Como sabemos, este decreto de necesidad y de urgencia no recibió el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente y no recibió dictamen porque transcurrió el plazo legal. Fue sometido a tratamiento por la Cámara de Senadores, que lo rechazó, con lo cual debería pasar de manera inmediata también a la Cámara de Diputados, pero sabemos que no intervino todavía la Cámara de Diputados, ni hay visos ni noticias de que lo vaya a hacer en inmediato. Así que, si vamos al trámite legislativo, está en un limbo. En algún momento puede derivar en la derogación de este decreto de necesidad de urgencia o puede derivar en que sea aprobado por la Cámara de Diputados, con lo cual seguiría en vigencia. Bueno, no sabemos qué va a suceder. Pero claro, todo este procedimiento de la ley 26.122 es sin perjuicio de la revisión judicial. Esto lo tiene dicho la Corte desde hace mucho tiempo, que los decretos de necesidad y de urgencia están sujetos a revisión judicial. Invariablemente lo ha sostenido la Corte, tanto desde antes de la reforma constitucional 94 como después. Bueno, la revisión judicial se ha venido llevando a cabo en muchas causas, es decir, han proliferado causas en las cuales se ha puesto en tela de juicio la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia. Reitero, no solo en materia laboral, porque es un decreto muy amplio, pero vamos por lo menos a lo que nos interesa más, en materia laboral. Hubo varias causas que fueron resueltas por la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo. La Sala de Feria tuvo distintas integraciones. En ese mes de enero a mí me tocó intervenir en los últimos 10 días, pero tuvo distintas composiciones. Porque en diciembre de 2023, hacia fines de diciembre de 2023, la Confederación General de Trabajo, entre otros sindicatos, interpuso una demanda de amparo para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de este decreto. No solo la CGT, también hubo una causa de la CTA y de varios sindicatos. Ustedes recordarán que la Cámara Contencioso Administrativa, a través de su juez de feria, en un primer momento pretendió absorber, acaparar estos juicios. La Cámara Contencioso, a través también de su sala de feria, dijo no se puede absorber todo, porque es un decreto de necesidad y urgencia que trata de distintas materias. Cada una de ellas tendrá que ser examinada por los jueces competentes en razón de la materia.
con lo cual quedó radicada definitivamente esta causa, la causa CGT contra el Estado Nacional, quedó radicada de forma definitiva en la Justicia Nacional del Trabajo. Bueno, la sala de feria, el 3 de enero, por mayoría, dictó una medida cautelar en la que suspendió la aplicación de este decreto de necesidad de urgencia, no de todo el decreto, del capítulo laboral. El Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario que fue concedido con efecto devolutivo por la sala de feria. ¿Qué significa esto? Que continúa suspendida la vigencia del capítulo laboral de este decreto de necesidad de urgencia hasta que recaiga sentencia definitiva. Recayó sentencia definitiva, pero que no está firme. A mí me tocó resolver, precisamente como integrante de la sala de feria, me tocó resolver la definitiva. Seguimos el mismo criterio que la sala de feria en su anterior integración en cuanto a considerar que se trataba de una norma claramente inconstitucional. Claramente inconstitucional por haberse dictado sin que se dieran los presupuestos contenidos establecidos en la Constitución Nacional. No por el contenido, porque la parte actora, la CGT, quería que nos pronunciáramos acerca de la invalidez de las reformas por su contenido. Cosa que nosotros dijimos, no vamos a hacer esto. Primero porque no es necesario, o ante todo porque esto no es necesario. Porque lo decisivo y que abarca todas las cláusulas es que esto ha sido dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, una disposición con contenido legislativo, para lo cual no estaba habilitado el Poder Ejecutivo Nacional porque no existían razones de necesidad y urgencia. No voy a abundar sobre esto, mi opinión la he expresado en el fallo que seguramente todos conocen, pero el motivo de la descalificación constitucional de este capítulo laboral por parte de la sala de feria no fue por el contenido, ni estuvo dirigido a ninguna de sus cláusulas en particular. Fue por el origen de este decreto, por la carencia de facultades constitucionales del Poder Ejecutivo para modificar de manera permanente la legislación de fondo, porque esto es algo que pocas veces visto. No se trata de algo temporal, de una medida temporal, dada precisamente a razones de necesidad y urgencia, sino de una modificación definitiva de varias leyes de fondo, incluyendo la derogación de un estatuto particular. Pero bueno, no nos metimos en cada una de esas modificaciones, algunas de las cuales, si nos hubiéramos metido, además quizás podrían haber aflorado algunas diferencias. Porque hay normas que a lo mejor a nosotros, a algunos les puede gustar más, gustar menos. Esta, precisamente, la estabilización monetaria, a mí no me gustaba. Y me parecía que si hubiera sido dictada por el Congreso de la Nación, sería una norma perfectamente válida y perfectamente razonable. Pero la inconstitucionalidad estaba en el origen. Bien, el Poder Ejecutivo Nacional, entonces, también interpuso un recurso extraordinario contra la sentencia definitiva, que fue concedido, pero el recurso extraordinario, en este caso, tiene efecto suspensivo. Con lo cual, el decreto de necesidad y urgencia tiene una vida más, porque la sentencia definitiva de la Cámara, insisto, no está firme. Hasta que se pronuncie la Corte, el decreto podría considerarse que tiene vigencia, salvo que se encuentra suspendida la vigencia por aquella decisión anterior también de la sala de feria. La Corte no ha demostrado mucho apuro por resolver esto. Yo ingresé en el expediente electrónico para ver qué estaba pasando, no se dio vista al procurador de la Nación, hubo varias presentaciones de amicus curiae, la Corte no las proveyó, se le invitó a tener presente, es decir, no muestra mucho apuro resolverlo. Lo cual no lo estoy criticando, porque yo entiendo que la Corte puede tener sus tiempos, que hay cosas de la política que deben ser resueltas por la política. Por lo menos eso es lo que piensan muchos de los jueces de la Corte, yo también lo pienso. Entonces, hay que darle oportunidad a la política, al poder legislativo, más precisamente, para que delibere. De hecho, sabemos que esta ley Bases
algunos aspectos de decreto de necesidad de urgencia los ha recibido. Bueno, después volvemos a las leyes bases. Bueno, ¿qué pasa a partir de este decreto de necesidad de urgencia? Bueno, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Acá ya estamos en jurisprudencia muy reciente. Hace exactamente un mes la Suprema Corte de Buenos Aires tuvo una sentencia interesantísima en la causa Barrios contra Lascano. Interesantísima. No era un juicio laboral, se trataba de una indemnización de daños y perjuicios. Pero la Suprema Corte de Buenos Aires dice, parece ilustrativo traer a colación este decreto de necesidad de urgencia que en dos ámbitos tan importantes como son los alquileres y los créditos laborales, propicia la actualización monetaria. Entonces, dice, parece ilustrativo traer a colación, pero aclara enseguida, esta mención no implica juicio alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del texto. Lo toma como pauta de referencia. Sencillamente revela este DNU que el Estado Nacional ha reconocido la necesidad de computar la inflación para compensar los efectos negativos que ella misma provoca. Bueno, este fallo es muy interesante, me lleva mucho tiempo hasta reseñarlo, recomiendo la lectura, pero en síntesis lo que dice la Suprema Corte de Buenos Aires es que estaríamos en presencia de un supuesto de inconstitucionalidad sobreviniente, de constitucionalidad de las leyes que prevén la indexación, de inconstitucionalidad sobreviniente, y reflota viejos estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de que hay normas que en su origen pueden ser razonables, pueden ser compatibles con la Constitución Nacional, pero con el tiempo, por el cambio de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por el legislador, devienen inconstitucionales. Es decir, la inconstitucionalidad sobreviniente. La Corte Suprema Federal aplicó ese estándar muchas veces. ¿Por qué hay una inconstitucionalidad sobreviniente? Porque en este caso variaron las circunstancias relevantes que tuvo en cuenta el legislador de 1991 y de 2002. Sigue diciendo la Corte bonaerense, el ceñido esquema que impone la ley antecitada, la ley 2928, en más de un supuesto facilita la licuación del capital adeudado, licuación, y provee soluciones alejadas de los intereses económicos. Bueno, en este caso la Corte bonaerense declara la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, cambia su doctrina legal, pero no establece una doctrina legal muy firme o muy clara, porque dice los jueces tendrán, en este caso declaramos la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, pero los jueces de cada causa tendrán que ver en cada caso si se puede aplicar la indexación o si existe algún otro remedio que permita llegar a un resultado análogo, para lo cual tendrán que ponderar las pautas del abuso de derecho, de la buena fe, del esfuerzo compartido, adiciona varias cosas que tienen que considerar los jueces de la causa. Así que en este caso decreta la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, pero deja un poco abierta la solución de los casos a los jueces de la causa. Bueno, Río Negro, llegamos acá a Río Negro. Me han facilitado acá los amigos, colegas me han facilitado algunos fallos, algunos los pude encontrar en internet, otros me facilitaron. Claro, no encontré en internet fallos en Neuquén. Ingresé en la página web del Poder Judicial de Neuquén, no encontré fallos. Así que, discúlpenme, los neuquinos, no quiero discriminar, pero solamente voy a citar algunos fallos de Río Negro que son a los que pude acceder. Bueno, esto lo saben ustedes mejor que yo, pero lo reseño. La Cámara de Viedma, por mayoría, establece intereses a la tasa Fleitas, a la tasa establecida por el Superior Tribunal, hasta el 29 de diciembre de 2023, con una capitalización, y a partir de ahí, ajuste por índice de precios al consumidor más interés del 3% anual, conforme el decreto de necesidad de urgencia 7023. Es decir, la Cámara de Viedma aplica, pero a partir de la entrada en vigencia,
aplica el decreto de necesidad de urgencia. La Cámara de Bariloche declara la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 5.561, dispone también la actualización, pero ya desde la fecha de exigibilidad de los créditos, por aplicación del índice de precios al consumidor que publica el INDEC, más interés al 3% anual, es decir, el criterio del dinero. En cambio, la Cámara de Chipoleti y la Cámara Segunda de General Roca declaran la inconstitucionalidad del artículo 84 del DNU y aplican el criterio de Fleitas, es decir, una tasa activa, más una capitalización, en el caso de la Cámara Segunda de General Roca, por lo menos con una capitalización. ¿Qué hemos hecho nosotros en la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo? Nos volvimos a reunir a la vista del caso Oliva y dictamos otra acta 2783 y una resolución de Cámara, todo esto del 13 y el 14 de marzo, lo reunimos varias veces, pero esto fructificó entre el 13 y el 14 de marzo, no tuvimos más remedio que reemplazar el acta 2764, no tenía sentido mantenerla, y dispusimos como recomendación para los jueces una adecuación de los créditos que no tuvieran una tasa legal establecida, porque los créditos por accidentes de trabajo sabemos que tienen una tasa legal, más allá de las discusiones que pueda haber acerca de la conveniencia, la constitucionalidad de esa tasa legal, es otra historia. Pero para los créditos que no tuvieran una tasa legal, recomendamos la utilización de la tasa SER, es decir, el coeficiente de estabilización de referencia, el creado por ese decreto de necesidad de urgencia del año 2014, más una tasa pura del 6% anual. ¿Por qué la tasa SER y no el índice de precios al consumidor? Bueno, hubo diferencias de criterio entre nosotros. No votamos. Yo perdí todas las votaciones. Yo propuse emplear el índice de precios al consumidor. Pero bueno, la mayoría de mis colegas prefirió utilizar la tasa SER. Y algunos argumentaban que sería una de las tasas admitidas por el Banco Central de la República Argentina. Y esto es uno de los fundamentos que están en el acta esta del 14 de marzo. La verdad que, más que discutible, por más que lo publique el Banco Central, no es una tasa, es un coeficiente de actualización. Así que el argumento me parece bastante, todo respeto por mi colega, pero y disponer además una única capitalización con base en el artículo 770 del Código Civil y Comercial y una tasa pura del 6% anual. También se votó, yo voté por el 3%, volví a perder, se dispuso, algunos proponían el 12%, entonces el 6%, yo el 3%, quedó en una tasa del 6%. Son todos remedios que utilizamos los jueces para tratar de establecer soluciones que nos parecen justas. Bueno, ¿cuáles fueron los fundamentos que tuvimos presentes para dictar esta acta? Fundamentos jurídicos. Bueno, algunos hablamos de deudas de valor, cosa que lo había dicho el propio Lorenzetti, lo escribió el propio Lorenzetti, juez actual después de unos cuantos años, después de la Corte Suprema Federal, que escribió en un libro sobre derecho económico, que en épocas de alta inflación puede recurrirse al concepto de las deudas de valor. Entonces, algunos de nosotros nos tomamos de ahí, nos aferramos de ahí para decir, bueno, esto podría habilitar una compensación para la depreciación monetaria. Eso está también entre los fundamentos del acta del 14 de marzo. Pero claro, quedó una cosa un poco que recoge las distintas opiniones de cada uno de nosotros. Y están los dos argumentos, el argumento de que sería una tasa y el argumento que sería una aplicación del concepto de las deudas de valor. La solución en definitiva que se aprobó por mayoría y que quedó reflejada como única fue esta de actualizar los créditos con la tasa SER más el 6% anual. También se nos cruzó esto de establecer una tasa multiplicada, pero a esa altura ya la Corte había emitido otro pronunciamiento en el que había dicho que había revocado una sentencia de la Cámara Civil
que aplicaba una tasa doble, y pues la Corte dijo, esto no es lo que dice el Código Civil Comercial. El Código Civil Comercial dice que los jueces podrán utilizar alguna de las tasas bancarias que publica el Banco Central, y una tasa doble no era ninguna de esas. Bueno, para concluir, la aplicación de una tasa, por más que sea tasa activa, por muy alta que sea, si se aplica en forma plana, que es la única manera que la Corte lo admite, es decir, sin capitalización periódica, a mi humilde criterio, provoca una licuación de los créditos. Esto lo ha demostrado la Suprema Corte de Buenos Aires en la causa Barrios. Van a encontrar dos cuadros comparativos, hacen los números y demuestran que con la aplicación de la tasa pasiva y aún con la aplicación de la tasa activa se produce una licuación de los créditos. Pueden leerlo ustedes en este fallo, cuya lectura vuelvo a recomendar, de la Suprema Corte de Buenos Aires. La Corte ha estigmatizado la capitalización periódica, la Corte ha estigmatizado la duplicación o multiplicación de las tasas. ¿Qué nos queda? Tratar de resucitar la actualización monetaria. Hay iniciativas legislativas, cuidado con esto. La ley base lamentablemente no recogió este artículo 84 del es una pena, no lo recogió, probablemente hubiera pasado sin mayor inconvenientes. Sin embargo, esta norma del decreto de necesidad de urgencia 70 está en dos proyectos que están en trámite en el Senado. El proyecto Romero, del senador Romero y de otros senadores afines con el gobierno actual. Está también en el proyecto de la Unión Cívica Radical, el proyecto de bloque de la Unión Cívica Radical. Esos dos proyectos están en el Senado. Esperemos que en algún momento, o por lo menos yo espero que en algún momento, el Poder Legislativo establezca o restablezca la actualización monetaria de los créditos nacionales. Así que, bueno, les agradezco mucho su atención y estoy a disposición un ratito nomás, porque me tengo que tomar el avión, pero estoy a disposición de ustedes para las preguntas. Acá está el ordenador. Bien, está Héctor para hablar, para sacarle el jugo a Héctor, así que escuchamos las preguntas. Pero bueno que se anime, Facu. Preguntas o opiniones, críticas, también. En un párrafo de su disertación hablaste de los efectos de la sentencia dictada en el caso CGT y sería interesante que expliques un poco más cuáles son las posturas que hay respecto a este tema. Bueno, yo quiero ser respetuoso con los jueces de Río Negro, por lo menos con una parte de los jueces que consideran que el fallo de la Corte de la Cámara Nacional de Operación y Trabajo no tendría efecto nada más que para la ciudad de Buenos Aires. Insisto, con todo respeto, se trata de una sentencia colectiva, de acuerdo al criterio establecido por la Corte a partir de la causa Label y después reglamentado en el acordado de la Corte. La Corte ha creado pretorianamente la figura de las acciones de clase. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en ciertos aspectos, tiene competencia federal. Tiene competencia federal porque puede revisar las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. La Ley 18.345, que en materia de competencia es una norma federal, las normas, eso lo ha dicho la Corte, las normas de competencia de la Ley 18.345 son normas federales. Por ejemplo, la triple opción que tiene el trabajador, esa es una norma federal, que rige en todo el país. La Ley 18.345 le otorga competencia a la Cámara, a la Justicia Nacional del Trabajo, para intervenir aún en causas en que la nación se aparte. Entonces acá se trata de un juicio colectivo entablado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina
contra el Estado Nacional, donde se plantea la inconstitucionalidad de este decreto de necesidad y urgencia. La Cámara le reconoció a la Confederación General del Trabajo una representación de la clase, es decir, de los trabajadores, de todos los trabajadores del país, porque es el organismo de cúpula del sistema sindical argentino, es una asociación de tercer grado con personalidad gremial. No desconocemos que de acuerdo a la ley 23.551 no puede representar todos los intereses individuales de todos los trabajadores, eso no lo desconocemos. Pero le reconocimos legitimación con base en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Es decir, aquellas asociaciones reconocidas que propicien los fines previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Entonces, esa representación de los intereses colectivos homogéneos tiene un alcance expansivo. Es una acción de clase. Por eso, yo entiendo, con todo respeto para los jueces y abogados que tienen una solución distinta, que es una decisión que tiene proyección en todo el país, por ser una acción de clase, mientras la Corte no lo revoque. Da igual, alguno me dijo, bueno, pero esto no lo resolvió la Cámara Contencioso Administrativo. Sería exactamente igual, porque también somos jueces nacionales que podemos entender el juicio contra el Estado. Así que no cambia la situación el hecho de que la sentencia sea dictada por la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo y no por la Cámara Contencioso. Que reitero, la Cámara Contencioso Administrativo, la sala de feria, dijo que nosotros teníamos que seguir interviniendo, nosotros, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, tenía que seguir interviniendo en esta causa contra el CGT. El juez de feria, en primera instancia, había intentado absolver esa causa. La Cámara Contencioso dijo no, esto lo tienen que analizar los jueces competentes en razón de la materia. Conocer materia laboral, conocer nosotros. La competencia ha quedado firme. Vamos a ver después qué dice la Corte, puede revocar nuestra sentencia perfectamente. Perdón, hoy estaría vigente entonces vía medida cautelar, no vía fondo. No, vía medida cautelar estaría suspendida la vigencia. No, por eso digo, sí. es lo que permanecería vigente, digamos, lo que se resolvió en relación a la cautelar. Claro, porque el recurso extraordinario contra Claro. la medida cautelar fue concedido con efecto devolutivo. Lo mismo pasó con los otros recursos extraordinarios, por ejemplo, la CTA. La CTA no tiene personalidad gremial, pero interpuso su propia acción de amparo, también obtuvo una medida cautelar, en el mismo sentido que la causa CGT, también hubo recurso extraordinario, también fue concedido con efecto devolutivo. Y varios sindicatos también, en la medida de sus intereses, han promovido acciones de ese tipo y han obtenido medidas cautelares. La más importante por el efecto expansivo es la sentencia. Bueno, allá hay una pregunta. Ahí. Buen día. Te hago una consulta. Si bien hoy lo refirió un poco al pasar, ¿cómo está su sala dándole tratamiento al tema de los créditos de riesgos del trabajo? Bueno, en esto lamentablemente tenemos una gran dispersión, porque en el acta última, la 2783, al igual que en el acta 2764, nosotros dijimos, estas recomendaciones son para aquellos créditos que no tengan un sistema legal de intereses. Entonces, como dije recién, tenemos una gran dispersión. Por ejemplo, la sala 1 de la Cámara aplica el decreto 669, decreto de necesidad 669, que nosotros, en la sala mía, desde el vamos, desde que se dictó ese decreto, nosotros dijimos, esto es manifiestamente inconstitucional, porque no había razones de necesidad y urgencia para solicitar. Recordemos que el decreto 669 había sido propiciado por las aseguradoras del riesgo de trabajo, que entendían que la tasa activa era mucho. Entonces pensaban que con ese sistema de aplicación del índice de RIPTE, el resultado iba a ser menor. Pero después resultó que aplicado de una manera, yo diría, legal, ese decreto 669, el resultado era mucho. En la sala 1
viene aplicando el decreto 669 con el argumento de que el Poder Ejecutivo habría ejercido la facultad de mejorar las prestaciones. Yo, con todo respeto, no comparto ese argumento. Entonces nosotros venimos utilizando por el momento la tasa legal de 27.348 con el agregado de una capitalización, como una manera de darle un poco más de entidad a los créditos, proteger un poco más. Pero todo esto siempre puede estar sujeto a revisión. Entonces, mi sala viene aplicando la ley 27.348 más una capitalización. Otra sala sin decreto 669. Que además, con el decreto 669 hay otra cuestión, porque hay alguna resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que, vuelvo a decir, con todo respeto por los que piensan algo distinto, estaría modificando el espíritu de la norma que pretende reglamentar. Porque transforma lo que es una actualización en una tasa de interés que manifiestamente, por lo menos yo creo que no es así. Es un índice. Y el índice se aplica de punta a punta. Pero yo entiendo que el criterio es divergente, lo respeto. ¿Tenemos tiempo? Sí. Bien. 3 minutos y ya me lleva. Una de cada sí, clase. de agarrante. Vos me tenés Cada que clase, hablar. sí. Una, dijiste, bueno, proporcionado respecto a qué. Cuando dijeron lo del IVA. ¿Y cuál es la proporción? El santo grial es el índice de precios al consumidor. Bueno, a ver si esto responde a lo que te voy a preguntar. Cuando analizan la proporcionalidad o no de la 27.348, ¿están mirando el PC? ¿O qué están mirando? No, es que ahí no hacemos un análisis de proporcionalidad. Mi sala lo que hace es decir, en este caso hay una tasa legal. Sí. Entonces los jueces no estamos habilitados por el Código Civil y Comercial para establecer algo distinto. Porque recordemos que el Código Civil y Comercial solamente habilita a los jueces a fijar la tasa de interés cuando no hay una tasa legal. Nosotros decimos, en esto hay una tasa legal. Así que ahí no hacemos un juicio de apreciación. Y la sala primera lo que hace es considerar que el decreto de necesidad y urgencia 669 Sí. Sería un decreto delegado, tendría validez como decreto delegado y por lo tanto justificaría la aplicación del decreto. ¿Y aplican la resolución 332? No. Ah, o sea, coeficiente. La declaramos inconstitucional. O sea, es índice. Mi sala, a ver, a nosotros nos han llegado sentencias de primera instancia donde venía firme la aplicación del decreto 669. Venía firme o venía mal cuestionado, el recurso estaba desierto en ese aspecto, bueno. Y venía la aseguradora a argumentar que había que interpretar ese decreto 669 conforme la resolución, perdón, no me acuerdo el número, 332-23. conforme a alguna de esas resoluciones. Y la verdad que a nosotros nos pareció que esto era manifiestamente inconstitucional porque alteraba el mecanismo legal. Nosotros, a ver, yo toda mi vida apliqué la actualización monetaria, yo empecé el Poder Judicial en el 1977, nunca tuvimos duda de que la actualización monetaria se aplicaba dividiendo el último índice, el índice del mes anterior a la liquidación, dividido el índice del mes anterior al origen de los créditos. Entonces cuando veíamos una resolución que dijera, no, esto hay que aplicarlo diariamente, sin acumular, ¿qué es esto? Así nos pareció que se estaba alterando el espíritu del decreto de necesidad de urgencia. Bueno, la segunda. Con todo respeto, porque Y la segunda es, en un momento de tu disertación dijiste que la medida cautelar tiene vigencia hasta la sentencia definitiva. sí, pero No, que quede firme. No es lo mismo sentencia definitiva que sentencia firme. Sentencia definitiva firme. La sentencia definitiva es la que resuelve el fondo de la cuestión, que la acreditamos nosotros, pero todavía no está firme porque hay un recurso extraordinario ante la Corte que tiene efecto suspensivo. Así que la sentencia definitiva de la sala de feria no está firme. Bien. Entiendo. Puede ser revocada por la Corte. Bien. A ver, eso de las medidas cautelares es
es algo casi de forma, ¿no? Es decir, las medidas cautelares tienen vigencia hasta que haya una sentencia definitiva. La sentencia definitiva seguirá la misma solución o la contraria. Sí. Pero damos por sentado que se trata de una sentencia definitiva firme. Mientras tanto, está en pie la medida cautelar. Bueno, muchísimas gracias.